Narciso Izaconde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad. El pasado 7 de noviembre, el pasado sábado, se cumplieron 103 años de la Revolución Soviética, la primera revolución obrero-popular de orientación socialista en la historia de la humanidad y en todo el siglo XX. La revolución que cambió el curso de la historia en el siglo XX, al romper y debilitar el dominio absoluto del capitalismo sobre el planeta, lo que le llaman el dominio incompartido del capitalismo en la Tierra. La cadena se rompió por uno de los eslabones más débiles, por la Rusia zarista, monárquica, despótica, que ya mezclaba un notable avance del capitalismo industrial junto a todo el rezago del régimen feudal y los restos precapitalistas. Una mezcla de lo moderno en esos tiempos con el atraso histórico respecto a las expresiones de desarrollo y expansión del capitalismo industrial en Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Austria. Fue socialmente una revolución obrero-campesina, urbana y rural, popular y agraria, con una activa participación de la masa de soldados y de una gran parte del pueblo empobrecido y afectados por las penurias de la guerra, de la Primera Guerra Mundial desatada en 1914. Fue un proceso dirigido por el sector mayoritario bolchevique en ruso del Partido Comunista, encabezado por uno de los líderes excepcionales del siglo XX, seguidor de las ideas de Carlos Marx, Vladimir Ilich Ulyanov, conocido su nombre de combate, Lenin. Sus grandes demandas movilizadoras eran sencillas pero profundas. Se sintetizaron en paz, pan, tierra y libertad. Su consigna para ponerle fin al poder de los zares y de los capitalistas fue todo el poder a los soviets. Los soviets fueron los consejos o asambleas populares formadas por obreros, campesinos, soldados, estudiantes, intelectuales, a todo lo largo de un periodo de grandes luchas, de efervescencia social y política, de levantamientos populares, comprendido entre 1905 y 1917. La vía fue la revolución obrero popular, la insurrección obrero popular. La victoria se simbolizó con el asalto al Palacio de Invierno en la antigua San Petersburgo, sede del reinado zarista. Pero también inmediatamente después de la derrota del gobierno de Kerensky, que representó el intento, los balbuceos de la naciente burguesía rusa de hacerse con el poder. Pero fue un proceso cargado por todas sus inconsecuencias y traiciones a la causa del pueblo. Y los bolcheviques, con un fuerte peso en el seno de los soviets, lograron finalmente
lanzar la insurrección victoriosa. La victoria se proclamó el 25 de octubre del viejo calendario, que equivale al 7 de noviembre del nuevo calendario. Por eso se le dice Revolución de Octubre. Además, el triunfo en Rusia contra el zarismo implicó un proceso en cadena de liberación de las colonias del Imperio Ruso y la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre la base de la multinacionalidad, la multietnia. Para que ustedes vean, ya a principios del siglo pasado se estaba dando por allá lo que se está dando aquí en nuestra América, y de lo cual el ejemplo boliviano es muy relevante. Lo multinacional. Bueno, pero la historia posterior, esa historia de 103 años, es una historia llena de episodios heroicos, como la guerra civil, en la que el movimiento revolucionario, el pueblo ruso y los pueblos de sus antiguas colonias derrotan la contrarrevolución interna, que recibió un fuerte respaldo de la Europa capitalista occidental. Pero no solo, sino además todo lo relacionado con la heroica guerra patria contra el nazifascismo alemán, con un balance de 20 millones de muertos de parte de la Unión Soviética en esa durísima confrontación. La liberación en consecuencia de las naciones de Europa Oriental y la formación del denominado campo socialista es parte de ese acervo. La industrialización de Rusia y sus ex colonias, la eliminación del analfabetismo, la educación para todos y todas, los avances tremendos en la salud socializada, la reducción de las desigualdades sociales, la exploración espacial, la constitución de Rusia en una gran potencia militar en competencia con los Estados Unidos y como contraposición a su política imperialista, apoyando la lucha anticolonial, antiimperialista, con un papel estelar en el respaldo a la revolución china, a la revolución cubana, coreana, vietnamita, camboyana. Hechos que son imborrables, logros que son imborrables en la historia, pese al derrumbe temporal del sistema creado a la luz de ese proceso revolucionario que se inició en 1917. En ese revés, importante revés, inciden dos grandes bloques de factores: las deformaciones burocráticas, la excesiva centralización antidemocrática, que además va acompañada en casi todos los casos, y fue así, con corrupción estatal, gubernamental, la forzada carrera armamentista, que obligó además a un desarrollo industrial deformado, con un fuerte énfasis en la industria pesada y un debilitamiento de la industria ligera. Esto en detrimento de posibilidades mayores que las habían para lograr mayor bienestar social y económico para una gran parte de la sociedad, mayor del que ya se había obtenido en términos relativos. El otro bloque
es el permanente acoso, el cerco, el bloqueo, se repite en la historia, las agresiones, los planes de desestabilización a cargo de los grandes centros imperialistas y sobre todo de Estados Unidos, su Pentágono, su CIA, su OTAN. El revés tiene mucho que ver con la falta de socialismo en el camino hacia él, pero es un revés en términos históricos temporal. La restauración capitalista ha evidenciado que el cambio ha sido para peor, que lo que hay es peor en múltiples aspectos que lo que existió en el pasado, pese a los límites y las precariedades del pasado, por las circunstancias en que se da ese proceso revolucionario. Esto evidencia que de lo que se trata es de aprender de las experiencias y de los errores, es de aprovechar las nuevas circunstancias históricas para retomar esa ruta en un mundo donde el capitalismo lleva a la humanidad y al planeta a la destrucción, a la muerte progresiva, lo que justifica, le da fuerza a la necesidad de luchar por un mundo mejor que es posible. Y ese mundo no puede forjarse bajo un sistema en el que predomina el afán de ganancia y la acumulación de capital en favor de unos pocos frente a las necesidades y a la vida misma de la mayoría de los seres humanos. No puede lograrse un mundo mejor si predomina el dominio violento, la guerra de conquista, el calentamiento global, la opulencia de unos pocos empobreciendo a los demás. Por eso retumba de todas maneras aquello de todo el poder a los pueblos y de la necesidad de que lo social predomine sobre el egoísmo privado, el enriquecimiento privado. Honores para ese proceso revolucionario, hay que aprender de sus importantes enseñanzas en este presente donde los desafíos son inmensos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde.